En el rector estaba el bloque uno de... Claro, bloque 2, bloque 3. Ahí entramos.
Buen día, gente, ¿me escuchan? Hola Gonza, buen día. Martín, ¿estás ahí? Sí, Galarza, Martín. Hola, buen día. Discúlpame, Martín, tuve que dejar el teléfono, sigo yo. ¿Me quieres contar qué es lo que te pasa? ¿No se escuchó, Martín, lo que dijiste? Buen día, buen día. ¿Me No, escuchan ahí? no, puede ser que la mesa no esté, el acta de la mesa anterior no esté cerrada. ¿Eh? Eso, sí, eso puede ser lo que haya pasado. Dame un segundito. Decime tu apellido y de qué materia. ¿Me escuchan? ¿De qué materia? Derecho privado. Dale. ¿Ah? Ah, pero si vos vas así, hola, hola, hola. ¿Sí se escucha? Martín, te preguntaba si el Dani Berro no se conecta. Le pedimos que se conectara para el tema de la extensión de regularidades. ¿Está conmigo? Hola, ¿me escuchan? Ah, bien, Dani. ¿Arrancamos con lo tuyo? Tengo una pregunta. ¿Y ya necesita? Escucha de fondo algo, no sé si está mal. Tengo el acta y está abierta. Sí, sí, no hay problema. Está cargada como ausente, todo. ¿Se ve ahí? Bueno, acá estoy en la
Y bueno, seguimos entonces. Martín, tu pregunta era, Daniel, ¿qué fecha era la que necesitabas extender las regularidades? Hola Gonzalo, buen día. Buen día. Las regularidades que vencen en agosto y septiembre, pasarlas al 31 de diciembre. Digo agosto-septiembre porque no es exacto, porque en agosto creo que hay 2 fechas y hay algunos que han aparecido que están en 31 de septiembre, algo así también. Bien, o sea, los que terminen en agosto o septiembre los deseas pasar hasta fin de diciembre. Hasta el 31 de diciembre, sí. Bien. Bueno, la operación se llama modificar masivamente el vencimiento de regularidad. Sí, la pueden buscar acá en el buscador de operaciones. Si ponen masivamente, sale segunda, ¿sí? Lo que tenés que aplicar acá en el filtro es por fecha de fin de vigencia entre fechas. Entonces, necesitas que sea desde el 1 de septiembre hasta, perdón, agosto, septiembre, me dijiste, ¿no? 1 de agosto hasta el 30 de septiembre. ¿Sí? Todo lo que caiga dentro de esa fecha lo vamos a pasar para después. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Por qué? Martín, ¿me seguís? ¿Daniel? Sí, estamos viendo. Necesito que estén atentos porque esta operación ya se ha explicado antes, ¿sí? Está en la web de DGTI, si quieren repasarlo ahí. Por eso se lo explicamos de vuelta para que, porque es una operación bastante compleja y peligrosa si lo usan mal. Ya se habrán dado cuenta de eso, ¿no? No, sí. Sí, me hiciste saber en un correo la semana pasada. Bueno, entonces tenemos entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre. Le damos siguiente. Y acá le ponen la nueva fecha de vencimiento que sería 31 de diciembre, me dijiste, ¿no? Sí. Ponemos una resolución. ¿Tenés la resolución? Es la 29/23. A ver si la tenemos acá. Estoy en una base piloto, yo sí. Ah, bueno. Bueno, pero ¿estás en una piloto ahí? Estoy en una piloto, sí. Después lo tenés que hacer esto mismo vos en la real. Sí. Pongo cualquier resolución como no importa. Si quieren poner alguna observación como para recordar por qué era. Ojo que acá en el segundo paso ya les dan procesar, ¿eh? Y no les permite ver previamente qué es lo que va a modificar, así que tienen que estar bien seguros que en el primer paso pusieron bien las fechas. De todos modos, acá les dice, ahí está el filtro, no sé si alcanzan a ver lo que estoy seleccionando. Sí. Ahí le dice el filtro que se está usando, ¿sí? Todas las regularidades que venzan entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre se van a modificar con esta fecha que estamos poniendo acá. Vamos a procesar. ¿No hay que filtrar por carrera, por...? No, con la fecha ya te afecta toda la regularidad de todas las carreras.
Y tanto. Estamos vivos todavía. Una pequeña desconexión. Estamos acá. Ahí sigue procesando. Es una operación algo pesada. ¿Son muchos alumnos, Dani? Son muchos los alumnos. Sí, no sé con exactitud, pero sí, casi todos tienen una, aunque sea. Hay muchas que se han hecho individualmente, pero son muchas. Luego así. Lo que te preguntaba recién si no hay riesgo que se haga para otra facultad. ¿Escuchás ahí? Sí, estoy. Yo te preguntaba si no hay riesgo que se haga para otra facultad, para otra carrera de... No debería afectar a otras facultades. Tu perfil tiene... Bueno, hay cosas que Guaraní no la filtra bien, pero en este caso debería afectar solo a tu facultad, ¿sí? Ah, ok. Ahí una vez que termine igual vamos a ver el Vale. reporte para ver cuántos son los alumnos afectados. ¿Alguien tiene una duda respecto a esta operación?
Ahí terminó la operación. No sé si están viendo que... Sí, sí, estamos viendo. Bueno, el error ese aparentemente es para la generación del reporte, pero la operación terminó al 100%, ¿sí? Por eso no me muestra el reporte de cuántos se afectaron en este caso. En tu facultad, Dani, no deberías tener problemas, ¿sí? Esta Perfecto. es una de prueba. Mira, si volvemos acá en resultados anteriores, debería salir lo de recién. ¿Ves? Acá podemos ver el... Bien, Josh, Josh. ¿Puede ser toda esa cantidad de irregularidades, Daniel? Sí, puede ser, puede ser. Ah, bien. Estoy cuando vi el número. Sí, porque activos nomás tenemos 2000 y algo de estudiantes y si quieren ponerle que en promedio una regularidad por chico son 2500 y hay muchos inactivos y se ve que también los toma, así que sí puede ser, sí. Claro, sí, sí. Creo que no distingue si está activo o no el alumno, si está regular o no. Inclusive hay estudiantes que tienen hasta 5, 6, 7, 10, algunos. Regularidades Ajá. así, sí. Perfecto. Bien. Ahí De todas les maneras, voy a... ponemos el reporte igual nosotros. Mira, ahí te dejo en el chat. Sí. Ese es el canal de YouTube del Centro de Cómputos. Ahí pueden ver todos los videos que vamos haciendo de las clases y las Bueno, capacitaciones también. avísenos cuando vayan actualizando, porque nosotros la última vez que lo vimos fue hace como un año cuando hicieron la de... ¿Cómo, Daniel? Que avísenos cuando nos vayan actualizando para ir viendo. Ah, bueno. Sí, pero en teoría, ponele... Mariano. Todos los videos se suben en el momento, casi, o sea, ya terminamos la consulta y se sube más o menos a más tardar al mediodía, ya está. Gracias, Marti, ahí. ¿Se entendió cómo se usa la operación, Daniel? Sí, sí. ¿Tenés alguna duda? Aprovecha ahora. No. Tenemos otra consulta. Decime. Sí, mira, acá Mandy envió un mail, es sobre correlativas del ciclo complementario. El 14 de septiembre envió el mail. 14. ¿A DGTI lo mandó? Sí, sí. A ver, DGTI, Juan Gómez. Por el tema de las correlativas, algunos alumnos está permitiendo inscribirse al segundo cuatrimestre sin tener la correlativa. ¿Revisaron el plan? ¿Cómo? ¿Revisaron el plan cómo está Sí, cargado? en el plan está cargado. Incluso ahí en el mail están las capturas de pantalla. A ver. ¿Está como correlativa? ¿Qué título tiene? Consulta. ...14 de septiembre a las 18:12. Ahí lo buscamos y lo vemos. No sé si lo puedo compartir. Y no tengo, lo tengo acá para compartirlo, no sé si... Bueno, si querés compartir la pantalla. Bueno, un segundito. Envíamelo. ¿Qué pasa? No sé si alcanza a ver ahí.
¿Se ve? Metodología de la investigación. La metodología, porque dice, para poder cursar el segundo cuatrimestre de planificación y evaluación para la práctica de AT, tiene que tener regularizada metodología de la investigación. Bien. Y no la tiene. No. Y le dejó inscribirse. Digamos, le sale la advertencia como que no la puede promocionar, pero sí regularizar. Cuando en realidad no debería dejarlo inscribir, porque ni siquiera tiene regularizada. Bien, déjame que lo vea un segundo. Voy a revisar el plan. Bueno. Ah, ahí lo tenés. Perfecto. A ver. Ahí está como está cargado el plan y la resolución, ¿no? Se la pide regularizada para cursar. Regularizada para cursar, sí. ¿Me pasas el legajo de la chica? ¿O el documento, lo que tengas? Bueno, ahí en la primera pantalla es 23 390 609. ¿No han hecho ningún versionado de ese plan? No. La idea del bosque. A ver, dame un segundo. Ahí estoy de vuelta. No hay problema. Ya va ahí. No. Gonzalo, ¿Sí? a ver, ahí le figura que está aprobada porque después se le cargó una equivalencia. ¿Se le Pero otorgó equivalencia de qué? justamente de esa, de metodología. Pero hay casos, digamos, de que no tiene equivalencia, nadie se puede escribir. Tendría que buscar el caso, digamos, de quién se puede inscribir. Bueno, ahora lo vamos a ver esto. Ahí me llegó el mail. Lo vamos a ver después con más tranquilidad y te respondemos el mail, ¿sí? Dale. Pero vos decís que esta chica está bien. Claro, ahora está bien porque, digamos, la tiene aprobada, así que puede cursarlo más bien la... Y sería bueno que Pero ¿se la dieron después de que detectaron el problema, sí? Claro, habría que ver la fecha.
Mandy se va a fijar en los contra los demás. Bueno, si tenés otro caso, mandalo junto con ese, así lo vemos. Voy a esperar que me mande el informe ella y te lo mando. Sí, estamos esperando un informe de Mandy porque había detectado varios. Entonces Ah, bien. Justo eso. Justo, bueno, dio la casualidad que dice la captura, está justo que se le otorga una equivalencia. ¿Alguna otra duda? Por el momento nosotros no. ¿Las chicas de Merlo, alguna duda? Sí, más que consulta es para ratificar el reclamo de la extensión de la fecha para poder inscribir a los chicos que ingresen por equivalencia a la carrera. Ah, necesitas extender. Claro, claro. Sí, porque los que ingresen por... Ayer lo reenviaron, y ya hay un mail que lo mandaron creo que el 8 o el 18, y después ayer lo reenviaron. Es para extender la fecha para poder inscribirlos, la fecha de inscripción a la propuesta. Para inscribir a propuestas. Claro. Sí, pues Bueno, por equivalencia. no lo tengo yo ese mail, lo vamos a revisar ahora. Bueno, gracias, Gonzalo. En el día debería estar saliendo eso. Dale, gracias, Gonzalo. De nada. Bueno, si las chicas no tienen ninguna duda, terminamos por hoy, ¿les parece? No, Gonza, nosotros estamos a la espera de solucionar un tema con un analítico y nada más. No estamos teniendo otros inconvenientes. Buenísimo, entonces. Cualquier duda, ya saben que por mail nos pueden contactar siempre, ¿sí? Sí, estamos tratando de mandar todo por mail y en el momento que nos sucede y gracias a Dios ustedes nos están contestando bárbaro. Bien, mientras más información manden por mail, va a ser más rápida la solución, ¿sí? O sea, Por lo si general adjuntamos las pantallas para que sea más bien, fácil. perfecto. Ah, no, lo digo en general, sí, porque por ahí, si nos dicen, como el caso ahora, por ejemplo, de este otro chico, los pasos que hicieron para controlar, eso nos ayuda y ya vemos, digamos, qué cosas hicieron y qué cosas estarían faltando. ¿Cuál es el problema con el analítico que tienes? Andrea, ¿podrías comentar cuál es el problema del analítico que tenías? En los analíticos definitivos se están modificando la fecha en que regularizaron la materia. Vos, por ejemplo, la regularizó en el 2019 y la aprobó en el 2020 o en el 21 a la materia. En el definitivo están saliendo como que la regularizó en el 21 y la aprobó en el 21. Hola. Sí. Andrea, soy Gianni. Sí. Yo ahí te Hola, respondí no sé si lo habrás visto, pero donde digo que ese problema ya lo solucioné para que, bueno, puedas probar de nuevo y si lo detectás que está bien, me respondas ahí en ese mail y si no, si encontrás que hay algún error todavía, me lo digas, porque yo lo estuve corroborando y me parece que ahí quedaron bien los analíticos. No tengo ningún correo tuyo. ¿Cuándo lo mandaste? Está enviado a académica, puede ser por eso, que no está en tu personal, sino en No. académica. Nosotros mandamos todo desde alumno, que lo habíamos casualmente acordado el otro día, porque de alumno lo ve o Alejandra o Ana o yo, entonces las tres estamos en contacto a la respuesta. Claro, no lo vi. Académica solo tiene acceso a la secretaria académica, nosotros no vemos esos correos. Ah, porque yo lo y tenía estos desde días, ahí al claro, mail. y estos días hemos estado sin secretaría académica porque hubo cambio de autoridad, así que imposible que lo veamos ahí.
Tendrías que mandárnoslos al correo nuestro. Claro, pasa que, según dice Yanni, lo recibió desde ese mail, por eso respondió ese mismo. No, si lo No, mandamos no. desde el correo de alumnos. Bueno, ahí me fijo bien y lo reenvío, así lo podemos ver. Dale, Dale, gracias. De nada. Bueno, nos vemos hasta la próxima, gente. Listo, Gonzalo. Chau, Gracias. chau. Chao, chao. Chao, gracias. Feliz primavera. Me llamó